Bueno, hoy vamos a hablar un poco en líneas generales sobre el Código Civil y Comercial, lo que ha incorporado de interesante a las obligaciones. En primer lugar, lo que nosotros podemos afirmar es que el Código Civil y Comercial ha reordenado el derecho de las obligaciones. Lo ha reordenado de tal manera que ha tratado de producir las ubicaciones metodológicas pertinentes que en el Código de Vélez han sido criticadas durante mucho tiempo por la doctrina. Si bien comienza definiendo la obligación, cosa que técnicamente desde que nosotros comenzamos a estudiar en esta casa de estudio nos decían que los códigos no deben definir, pero bueno, existe una definición, un concepto de obligación y fundamentalmente ordena en una parte general, si podríamos llamarle, de la obligación, todos los problemas que han sido a lo largo del tiempo reivindicados por la doctrina. En primer lugar, lo que establece después del concepto son los requisitos. Respecto a la causa, se refiere a la causa fuente, técnicamente está bien ubicado en este título. Acuérdense ustedes en el Código de Vélez las discusiones que dio lugar el 499, 500, 501, 502 del Código Civil, que hizo a la doctrina en cierta manera discrepar, y al punto, ¿no es cierto?, de que casi toda la doctrina posterior, actual, sostenía que los artículos 500, 501 y 502 no tenían nada que hacer en un título de obligaciones, y efectivamente estas reglas fueron legisladas en el lugar adecuado, que es en la teoría general de los actos jurídicos. Cuando nosotros hacemos referencia a la obligación, tradicionalmente en los elementos, aquí se produce una gran variación como novedad en el Código Civil y Comercial, al punto de que la sanción del artículo 728 del Código Civil y Comercial de los deberes morales es que amplía un poco el campo de ese derecho de retener lo entregado en virtud de ellos. En el Código de Vélez, este derecho de retener podría llevarse a cabo legítimamente frente a las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales tenían un régimen en el Código de Vélez. El Código Civil y Comercial, en sus fundamentos, sostiene que las obligaciones naturales no son verdaderas obligaciones, al punto, ¿no es cierto?, que esto refleja una gran corriente doctrinaria argentina que sostiene que las obligaciones morales, las obligaciones naturales basadas en la moral, en la equidad, no son verdaderas obligaciones, porque fundamentalmente la obligación debe tener el signo de la coercibilidad, y estas obligaciones no son coercibles. Por eso, con esta filosofía se suprimieron las obligaciones naturales. La pregunta que nosotros nos hacemos es si realmente se suprimió. Este apartamiento al proyecto de 1998, en realidad, nos hace a nosotros pensar de que, bueno, se ha ampliado un poco el campo de este derecho a retener que tiene la persona que recibe un pago, pero
cuando nosotros examinamos el articulado del Código Civil y Comercial, vemos la reproducción de viejas reglas de Vélez Sarsfield, por ejemplo, el artículo 2538, que el pago de una obligación prescripta es irrepetible. Esto, digamos, a nosotros nos lleva al convencimiento de que estas obligaciones siguen estando en el Código Civil de alguna manera. La teoría, digamos, que durante años se fue reivindicando de las obligaciones naturales, desde los primeros comentaristas del Código Civil hasta Busso, Colmo. Yo creo que hoy por hoy se puede volver a usar con suma utilidad. Cuando hablamos de las deudas del juego, por ejemplo, el artículo 1611 también tiene exactamente la misma connotación, o sea, ese pago en esas deudas de juego, del juego, digamos, tolerado por el legislador, hace también irrepetible la entrega. Y la norma más paradigmática en este sentido, para afirmar lo que estamos diciendo, es el artículo 803, que directamente establece la validez de la cláusula penal cuando se da cobertura a una obligación que no puede ser exigida por carecer de acción. Esto lo dice también expresamente, con lo cual podemos decir que la obligación natural no ha desaparecido. Lo que sí se ha producido, digamos, un régimen más amplio de esa posibilidad de retener que tiene el acreedor cuando, ¿no es cierto?, el acreedor, la persona, reciba en virtud, ¿no es cierto?, del cumplimiento de deberes morales o de conciencia, lo que lo torna irrepetible. También dentro de este título, nosotros debemos pensar que son trasladados otras instituciones que vienen del derecho alemán. Por ejemplo, tenemos el reconocimiento y la promesa autónoma de deuda, que está regulada en el artículo 734, que fundamentalmente yo creo que encuentra una profunda vinculación con el artículo 728. Las dos reglas, el 728 y el 734, son reglas que vienen del BGB, o sea, del Código Civil alemán. Y si nosotros vemos que esta institución ha sido importada del derecho alemán y examinamos un poco lo que han dicho los doctrinarios alemanes de esto, Bernhard Flume, por ejemplo, que ha escrito sobre el negocio jurídico, nosotros vemos por ahí que en el derecho alemán estas dos figuras se encuentran en cierta manera vinculadas. La promesa autónoma de deuda fundamentalmente se encuentra vinculada a todos estos deberes morales o de conciencia, como dice Bernhard Flume, desde la donación hasta la prestación legalmente prohibida. Estos institutos, la promesa autónoma de deuda o el reconocimiento autónomo, hacen en cierta manera de un vehículo para tratar de, digamos, portar este tipo de deberes. No quiere decir que no tenga causa tiene, pero el mismo Código Civil se encarga de hablar de los actos abstractos, y los actos abstractos, la causa recién se discuten una vez cumplidos. Con lo cual, lo que implica esta regla es que va a cargar siempre, fundamentalmente, sobre el deudor, digamos, la prueba de que no tenía causa, de que tenía una causa ilícita, pero fundamentalmente una vez que ha sido cumplido este acto. Cuando nosotros hablamos de los efectos de las obligaciones, normalmente existe una reiteración del artículo 505 del Código Civil,
fundamentalmente en esto no hay mayor variación, pero lo que sí encontramos por ahí, un reconocimiento expreso en el artículo 730, ¿no es cierto?, 729, que el deudor y el acreedor deben obrar de buena fe con cuidado y previsión, según las exigencias de la buena fe. Esto hace fundamentalmente de que la actuación de los dos polos de la relación deba estar iluminada por el principio de buena fe. La idea por ahí de incorporar este principio, que es un principio muy general, que la doctrina ha trabajado sobre muchísimos años, sobre este principio, y este principio genera diversas posiciones de cooperación que debe tener el acreedor y diversos deberes accesorios también que debe cumplir fundamentalmente el deudor en la prestación. Es lo que enriquece fundamentalmente el concepto de crédito y deuda. Lo enriquece de tal manera que, digamos, lo hace funcional a su causa, si se trata naturalmente una causa fuente contractual, será totalmente funcional a ese negocio que han realizado las partes. Fundamentalmente este deber de buena fe nos va a dar cobertura en aquellos puntos, por ejemplo, donde digamos el deudor de la prestación debe también, en cierta manera, procurar la intangibilidad, fundamentalmente, de la prestación, hacerla, digamos, más atractiva y efectiva para el acreedor, y en esta relación también se inserta fundamentalmente ese principio del deber de no dañar, o sea, de que la prestación, que en el cumplimiento de la prestación no se cause daños a la integridad psicofísica del acreedor. Por eso, estos, digamos, puntos relativos a los efectos, a nosotros no nos dan otro camino que seguir lo que la jurisprudencia y la doctrina venía enseñando durante muchísimos años respecto a la relación obligatoria. Bueno, en cuanto a los efectos, es importante porque el Código Civil, en el capítulo 2, en varias secciones, ha regulado las acciones y garantía común de los acreedores. Reguló acciones que no tenían un régimen legal, por lo menos exhaustivo, en el Código de Vélez. La acción directa, por ejemplo, no estaba regulada en el Código de Vélez. Aquí fundamentalmente aparece regulada en los artículos 736 al 738, y la acción subrogatoria, también, que estaba contenida en una sola norma del Código de Vélez y que ha sido objeto de desarrollo doctrinario, ha sido regulada en el artículo 739 a 742. Y fundamentalmente, como novedad también, estableció el principio de que el patrimonio es garantía común de los acreedores. Ha sido establecido expresamente. Antes, este principio era deducible de un conjunto normativo, pero no tenía reconocimiento expreso. Hoy por hoy está regulado en forma expresa en los artículos 743 a 745, que exhaustivamente regula cuestiones atinentes a ese poder de agresión patrimonial que tiene el acreedor
sobre el patrimonio del deudor. En primer lugar, habla de que todos los bienes presentes y futuros constituyen la garantía común de los acreedores y que el acreedor puede exigir embargo, pero ojo, solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Esto significa que los embargos no pueden ser ejercidos abusivamente, simplemente en la medida para satisfacer su crédito. También establece el principio de que todos los acreedores pueden ejecutar los bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Las causas legales de preferencia están vistas generalmente, tienen un reconocimiento expreso en el Código Civil. En el artículo 745, una causa legal de preferencia es la preferencia del primer embargante. Esto estaba en el artículo 745, se reconoce expresamente, estaba bastante discutido este tema en el Código de Vélez-Sarsfield, porque en el Código de Vélez-Sarsfield no existía una regla de esta naturaleza. Esto era deducido de los principios generales de primero en el tiempo es el que tiene el mejor derecho, y se veía fundamentalmente que el embargo, que implica la afectación de un bien por parte de una orden judicial para el cumplimiento de una deuda, no podía, sino el embargante siguiente, ir sobre el saldo de lo que quedara de ese embargo, salvo, por supuesto, la situación de un concurso preventivo, de un proceso universal, que en este caso los embargos deben levantarse inmediatamente y comparecer todos los acreedores en pie de igualdad. La otra causa de preferencia son los privilegios. Los privilegios se encuentran regulados en el libro sexto del Código Civil y Comercial de una manera muy lógica. Fundamentalmente, lo que se hace en esta regulación de los privilegios es adaptar fundamentalmente el régimen de privilegios del Código Civil al régimen de privilegios del concurso de quiebra. El Código Civil reconoce privilegios especiales, que son más o menos los mismos reconocidos en el concurso quiebra, y que solamente los privilegios generales regirán en esos procesos universales, no regirán en el Código Civil. O sea, que lo que se hace en cierta manera es adecuar un poco el viejo régimen de privilegios del Código Civil, que nosotros por ahí enseñábamos que quedaba simplemente reducido, digamos, a una manifestación teórica, porque desde que todas las personas pueden declararse concurso quiebra, siempre se terminaba aplicando fundamentalmente el régimen de los privilegios de concurso y quiebra, porque una persona que ve que el deudor tiene 3 o 4 embargos sobre un bien, lo más seguro que como estrategia profesional el abogado tenga que pedirle la quiebra para fundamentalmente que esos embargos se levanten y se genere un concurso y no se vea perjudicado por esa situación. Al punto, ¿no es cierto?, que, digamos, estas causas de preferencia aparecen perfectamente reguladas en el Código Civil. Y lo que es más importante es la regulación de los bienes excluidos. En cuanto a los bienes excluidos, de la garantía, existía prácticamente un caos, ¿no es cierto? Estaba constituido por los códigos de procedimientos, los códigos de procedimientos provinciales, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y fundamentalmente también en leyes especiales y a lo largo normas desperdigadas en el Código Civil. Ahora, yo creo que con excelente tino lo que ha tratado de lograr esta reforma es en unificar de una vez por todas en la legislación civil todos
los bienes que se encuentran excluidos de la garantía, sin perjuicio de los otros bienes que leyes especiales y que los códigos de procedimiento sigan interactuando. Esto fundamentalmente lo que hace es mover el anclaje, digamos, de estas excepciones que están constituidas por los bienes excluidos, esta excepción al principio general de que el patrimonio es garantía común de los acreedores, darle un anclaje en el Código Civil. Me parece con muy buen tino esto. Naturalmente que si nosotros observamos las excepciones en los incisos A, B, y C y D, nosotros vemos, por ejemplo, que tanto las ropas como los muebles indispensables, esto también está reconocido en los códigos de procedimiento. No hay un avance muy importante sobre esto. Los instrumentos necesarios para el ejercicio profesional, esto también está reconocido en los códigos de procedimiento civiles y comercial. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado, esto es una regla importante, ¿no es cierto?, para excluir todo este tipo de bienes que se encuentren afectados por una finalidad. También los derechos de uso, usufructo, uso y habitación, servidumbres. Y yo quería prestar un poco de atención en los incisos F y G, que yo creo que acá está una gran innovación fundamentalmente del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial reconoce como inembargable las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y daño material derivado de las lesiones a su integridad psicofísica. Tratar de declarar inembargables estas indemnizaciones yo creo que se ha hecho con muy buen tino y creo que se necesitaba una norma categórica de esta naturaleza, fundamentalmente teniendo en cuenta que cuando una persona se encuentra, afectada en su integridad psicofísica a causa, ¿no es cierto?, de cualquier siniestro, esta indemnización tiene un cierto carácter alimentario, tanto para que la persona pueda vivir, una persona que a lo mejor queda excluida del mercado laboral, tenga que vivir de eso, tenga que comprarse los medicamentos, tenga que sustentarse él y tal vez su familia. Por eso es importante esta excepción. Y la otra excepción es la indemnización alimentaria en caso de muerte. En caso de muerte, el Código Civil y Comercial reconoce dos tipos de indemnizaciones. La primera indemnización es de carácter alimentario, es algo parecida a la que tenía el Código Civil de Vélez. Pero el Código Civil de Vélez, de manera limitada, hablaba, ¿no es cierto?, de la viuda e hijos. Aquí, el Código Civil y Comercial amplía los legitimados, fundamentalmente, y este carácter inembargable de esta indemnización. O sea, todo lo que se deba por alimento para la subsistencia del cónyuge, el conviviente y los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio es totalmente inembargable. Esta indemnización es importante tenerla en cuenta y los jueces fundamentalmente van a tener que fijar, en el caso de reclamos por muerte de una persona, van a tener que fijar qué corresponde de la indemnización al carácter alimentario y qué corresponde de la indemnización a la pérdida de chance, que la pérdida de chance es otro concepto fundamental en caso de muerte, que habilita a todos los legitimados para reclamar todo lo que se vieron frustrado de ayuda futura de esa persona a su sustento y al sustento de la familia. Fíjense también que establece una importante limitación para también a favor del cónyuge conviviente, o sea, del cónyuge y del conviviente. Significa aquí que el Código Civil ha reconocido la posibilidad de que las personas realicen un acuerdo de convivencia, lo registren adecuadamente y en este caso, fundamentalmente,
este conviviente se va a encontrar protegido en cuanto a esta indemnización de carácter alimentario. No solamente va a tener legitimación, sino también esa indemnización va a tener carácter alimentario. Por último, a hacer una breve referencia a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial está regulada en el título quinto, otra fuente de las obligaciones, y contiene fundamentalmente disposiciones generales y referencias a las funciones de la responsabilidad civil. Bien, las disposiciones generales fundamentalmente establecen en cierta manera una orden de prelación de la fuente normativa de la responsabilidad. Sabemos que hoy existen regímenes especiales de responsabilidad civil, fundamentalmente como es la responsabilidad por el producto en el derecho del consumo, y esto hace fundamentalmente que pueda existir en el código una hipótesis de colisión normativa. Pero bueno, lo que en realidad se hace acá es establecer un orden de prelación normativa, y establece que en primer lugar se encuentran las normas imperativas del Código Civil y Comercial y de la legislación especial. En segundo lugar, la autonomía de la voluntad, bajo las reglas imperativas, y después las supletorias del régimen especial y del régimen del Código Civil, por último. En cuanto a las funciones, el Código Civil y Comercial, en su versión original, contemplaba las tres grandes funciones que se debaten actualmente en la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, fundamentalmente, ha tenido a lo largo de la historia una función resarcitoria. Como bien dice la doctrina española, Pantaleón Prieto, por ejemplo, que una de las funciones de la responsabilidad civil es cambiar el dinero de bolsillo, pasarlo del autor a la víctima. La función, digamos, resarcitoria de la responsabilidad civil es una de las pocas funciones que se ha mantenido inalterable a lo largo de la historia de la responsabilidad, y después, naturalmente, con el problema de los daños masivos, con el problema fundamentalmente de las actividades peligrosas y riesgosas que se desempeñan en una sociedad, comenzaron a tener un protagonismo importante en la responsabilidad civil, otra función, que es la función preventiva. La función preventiva de la responsabilidad civil tiene, digamos, como objeto prevenir el daño. Es como nos enseñaba el maestro Mosè Iturraspe, más vale prevenir que curar, es un poco la idea. Y esto de la función preventiva ha llamado en cierta manera a la reflexión en muchos países del mundo donde, digamos, tratándose de daños causados por productos de consumo o medicamentos, han dejado fundamentalmente millones y millones de víctimas, y fundamentalmente compañías de seguro quebradas que no pudieron afrontar esos daños, y una vez que los productos, ya sea de consumo o los medicamentos, causan daño a la salud humana, digamos, toda la sociedad fundamentalmente tiene que cargar el peso de las víctimas
Las víctimas, fundamentalmente, hoy por hoy, están vistas, digamos, con una cierta prelación y jerarquía para, digamos, cualquiera de las funciones de la responsabilidad civil, ya sea la función resarcitoria, la función preventiva o la función punitiva. Esto digamos, de mirar a las víctimas de la responsabilidad civil, ha hecho, en cierta manera, pensar que en muchos casos la responsabilidad civil tampoco se transforma en un instrumento adecuado para gestionar los riesgos modernos que enfrenta una sociedad. Los riesgos fundamentalmente al ambiente, a la salud. Estos riesgos forman parte, ¿no es cierto?, de, digamos, un elemento que se encuentra amenazante en las sociedades de hoy y que requiere otros remedios que van más allá de la responsabilidad civil. Por eso nosotros vemos que en diferentes ramas, por ejemplo, en el derecho ambiental, en el derecho alimentario, se está afianzando el principio precautorio que hace principalmente a la gestión de esos riesgos de dañosidad, riesgos que no se encuentran estadísticamente reconocidos como productores de determinados daños. Estamos con una ciencia aquí en estado parlamentario que todavía no tiene la certeza de que determinados riesgos produzcan determinados daños. Entonces, aquí juega un papel importantísimo el principio precautorio. Casi todos los autores civilistas se han alineado atrás, digamos, de la tesitura de que la función, el principio precautorio, implica una cuarta función de la responsabilidad civil, que hablan también de la función precautoria de la responsabilidad civil. Y eso fundamentalmente fue defendido por casi toda gran parte de la doctrina mayoritaria en las jornadas de derecho civil de Tucumán, de la ciudad de Tucumán. Naturalmente que nosotros discrepamos en esta tesitura y sostenemos que la función precautoria es algo totalmente ajeno a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil podría reconocerse con tres funciones, pero la función precautoria debería quedar afuera, fundamentalmente por lo que implica, digamos, el uso del principio precautorio. El uso del principio precautorio, a diferencia, digamos, de la prevención, del principio de prevención, implica que estamos manejándonos con una relación causal incierta. Estadísticamente no se encuentra comprobado el lazo del riesgo y los daños. Existe un estado parlamentario en este sentido. Pasa así, ¿no es cierto?, con los productos transgénicos, por ejemplo, con modificaciones genéticas. Esto, en cierta manera, digamos, forma parte del principio precautorio, pero, digamos, en la prevención nos encontramos con una relación de causalidad cierta y probable estadísticamente. Aquí no está en juego la incertidumbre científica. Acá hay verdadera certeza de que determinado riesgo puede producir el daño. Por eso que nosotros hacemos esta distinción.
Afortunadamente el Código Civil y Comercial dejó la función precautoria fuera de la responsabilidad civil y quedaron, digamos, estas tres grandes funciones de la responsabilidad civil: la resarcitoria clásica, la función preventiva y la disuasoria o punitiva. Cuando nosotros hablamos de la función preventiva, el Código Civil y Comercial reglamenta las acciones preventivas fundamentalmente de una manera muy amplia y no la sujeta a ningún factor de atribución. O sea, cuando hay peligro de que un daño se produzca, le da legitimación a cualquier persona que acredite un interés razonable en la prevención del daño para actuar. Y esta persona puede actuar sin acreditar ningún factor de atribución de responsabilidad. Y por otra parte, limita en cierta manera las potestades judiciales, estableciendo, ¿no es cierto?, que cualquier sentencia que se dicte se debe ponderar los criterios de la menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Estas dos reglas son importantísimas para que juegue fundamentalmente el principio de prevención del daño. Y por último, tenemos la función punitiva de la responsabilidad civil o disuasoria de la responsabilidad civil. En el Código Civil y Comercial original, me estoy refiriendo al código que no sufrió el veto, la modificación fundamentalmente del Poder Ejecutivo, establecía una regla específica que yo creo que era de suma utilidad, esta regla, la legislación de un marco adecuado para que se impongan estas sanciones disuasivas. Si nosotros vemos el artículo 1714 del Código, redactado por la Comisión, encontramos que, digamos, esta función pecuniaria disuasiva regía fundamentalmente en aquellos casos en que el deudor, o sea, actuara con grave menosprecio hacia derechos de incidencia colectiva y legitimaba a aquellas personas que se encuentran legitimados para defender esos derechos. Este grave menosprecio a derechos de incidencia colectiva, yo creo que es una fórmula importantísima para imponer esta sanción, que fundamentalmente limita un poco, digamos, aquellos campos en los cuales esta sanción se encuentra reconocida. Por ejemplo, en el derecho del consumo. En el derecho del consumo, en la Ley 24.240 y sus modificatorias, en el artículo 52 bis, se establecía fundamentalmente la posibilidad de imponer esta sanción cuando existiera por parte del proveedor un incumplimiento de deberes legales o de obligaciones contractuales. Y fíjense ustedes que la simple formulación que tiene el 1714 comparado con el 52 bis está limitando fundamentalmente en cierta manera el funcionamiento de este instituto, porque habla de grave menosprecio a derechos de incidencia colectiva. Esto fundamentalmente estimo que esta regla hubiera sido un buen parámetro para aplicarse no solamente en materia de daños ambientales o daño al patrimonio cultural, sino también en el derecho del consumo y también en los daños causados, ¿no es cierto?, por alimentos a las personas. Esta regla es una lástima que se haya dejado sin efecto, es una gran pena que se haya dejado sin efecto, porque también
tenía en cuenta la posibilidad de graduar la sanción. La sanción a imponerse, como es una sanción pecuniaria, debía tener en cuenta la gravedad de la conducta del sancionado. Es importante en este caso porque si se trata fundamentalmente de una pena pecuniaria, se debe poder evaluar la gravedad de la conducta en primer lugar. Y en segundo lugar, su repercusión social, es cómo afecta a la sociedad. Y un ingrediente importantísimo tratándose de sanciones pecuniarias es el beneficio obtenido por la persona, ¿no es cierto?, de esa conducta. Porque si nosotros tenemos en cuenta cuál es la raíz de este instituto es un instituto netamente anglosajón, o sea, es un instituto del common law, fundamentalmente de los Estados Unidos de América, que es donde nacen los daños punitivos, donde nacen y se desarrollan los daños punitivos. Fundamentalmente, estos daños eran aplicados a productores insensibles que les convenía reparar los daños que produzcan sus productos y no cambiar a lo mejor una matriz de producción de ese producto que costaba mucho más dinero que reparar. Entonces, naturalmente que si no se invierte en prevención y se repara, se está logrando fundamentalmente un beneficio ilícito para esto. Entonces, el daño punitivo fundamentalmente en Estados Unidos de América tendía a desmantelar los efectos de ese ilícito instalado en la producción de un bien o servicio. Y fundamentalmente los efectos disuasivos de la medida que tenían que ver, ¿no es cierto?, como cómo influirían en, digamos, en la conducta de la persona que está infringiendo ese deber, y los parámetros patrimoniales, o sea, el patrimonio del dañador, y la existencia a lo mejor de otras sanciones penales o administrativas que fueran del caso. Esto yo creo que cerraba, digamos, la función disuasiva de la responsabilidad civil, por lo menos la acercaba a un marco con límites bastante razonables. Pero bueno, yo he tenido siempre personalmente mis diferencias, o sea, mis dudas de que este instituto pueda llegar a funcionar racionalmente, digamos, en nuestro país, fundamentalmente apuntando de que en Estados Unidos de América, para tratar de, digamos, de fundar esta sanción pecuniaria, se procedía fundamentalmente a un riguroso análisis económico del derecho, una herramienta importantísima que todavía creo que en nuestra sociedad, nuestros operadores jurídicos no están acostumbrados fundamentalmente a manejar. Por eso esta institución, ¿no es cierto?, pese a sus reparos, pese a algunos reparos que se le puede hacer, creo que el 1714 del Código Civil y Comercial, en su redacción, digamos, por la Comisión, creo que contribuía en cierta manera a brindar ciertos parámetros para hacer razonable esta sanción. Lo único que quedó, digamos, después de la modificación del Poder Ejecutivo es fundamentalmente las facultades judiciales, ¿no es cierto?, de tratar de reducir, en cierta manera, cuando la punición sea excesiva, teniendo en cuenta sanciones administrativas, penales y de diferente naturaleza. Esta facultad judicial yo creo que es indiscutible, ¿no es cierto?, y que, bueno, obliga al juez a
a tratar de computar la suma de sanciones para que naturalmente esto no sea, digamos, no vaya más allá de lo necesario y no produzca en cierta manera enriquecimientos. Por otra parte, hablando de enriquecimientos, grandes discusiones también se generaban en cuanto al destino de esa sanción, si debería ir a la víctima o debería ir a algún fondo. Yo creo que el Código Civil y Comercial, con mucho tino, estableció que, digamos, el destino de la sanción debe ser fundado por el juez en su resolución. Con lo cual, yo creo que es bastante importante tener en cuenta que cuando se dan estas sanciones por cualquier naturaleza, pueda destinarse a fondos que puedan ser utilizados, ya sea si se dan en materia ambiental o se da en materia de consumo, tanto para la educación como para sanear todos los tipos de daños que puedan producirse, ya sea al medio ambiente o a estos otros derechos de incidencia colectiva. Respecto a la función resarcitoria, bueno, afortunadamente se establecen los parámetros para tratar, digamos, de hacer proceder la indemnización. Fundamentalmente, el artículo 1716 sostiene que el deber de reparar se engendra cuando exista una violación del deber de no dañar. Esto viene de jurisprudencia y doctrina frondosa. Santa Coloma es un fallo, digamos, que se inscribe fundamentalmente este criterio de ver el deber de reparar, y fundamentalmente también, como se trata de un régimen uniforme de la responsabilidad civil, cuando se produzca un incumplimiento, digamos, de una obligación. Esto nos hace pensar que, digamos, todo este régimen uniforme previsto para la responsabilidad, sea de fuente contractual y extracontractual, comienza a adaptar ya sea las cuestiones de acción, antijuridicidad, de daño, a cada una de la fenomenología del ámbito de responsabilidad en que nos encontremos. Y fundamentalmente también en orden a las consecuencias por las que se debe responder, y teniendo también un sistema uniforme para las pruebas de todos estos elementos de la responsabilidad civil. O sea, el daño, digamos, el factor de atribución y el eximente debe probarse fundamentalmente por quien lo alegue. El daño es indiscutible que no hay otro camino, debe probarse por el damnificado. Pero ya en orden al factor de atribución y a la relación causal, el Código Civil y Comercial establece algunas cláusulas de escape para el juez que estaban reconocidas prácticamente por la jurisprudencia, como es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Cada uno tiene que probar fundamentalmente lo que se encuentre en mejores condiciones de probar. Y esta distribución de las cargas de las pruebas en orden al factor de atribución, creo que ha sido un gran acierto del Código Civil y Comercial de traerlo en el nuevo régimen, y fundamentalmente establecer que el juez puede anticipadamente hacer saber a las partes de cómo va a producir la distribución de la carga de la prueba. Esto también hace en cierta manera al derecho de defensa en juicio. O sea, ¿qué es lo que se trata de sanear fundamentalmente? Lo que muchos cuestionaban, de decir, bueno, la teoría de las cargas probatorias dinámicas afecta al derecho de defensa en juicio porque la persona se ve en el momento de la sentencia con una carga de la prueba que a lo mejor no sabía o no tenía conocimiento de que se le iba a imponer. En este sentido, yo creo que
que el Código Civil y Comercial produce un gran acierto. Bueno, yo creo que por el tiempo ya no podemos seguir más desarrollando este tema. Tal vez en otra ocasión podemos seguir con este tema de responsabilidad, que es bastante amplio